hay autodeterminación de los pueblos cuando el pueblo está en verdadera democracia, cuando él es libre. Pero en democracia representativa es libre nada más en el instante que está votando. Después que vota se coloca una coyuna en el cuello y tiene que obedecer al gobernante. Bueno, libre hasta cierto punto, porque algunos manifiestan presiones a la hora de ejercer el voto, hasta lo ven desde afuera y lo amenazan desde afuera, le ven hasta las manos, vaya de donde que está colocando el dedo, ¿no? Bueno, entonces, para que tú veas cómo la situación de la población está tan confusa, de que le hablan por un lado de socialismo y por otro lado le hablan de democracia participativa, le hablan de socialismo bolivariano y resulta que una cosa es el socialismo y la cosa es el proyecto bolivariano. Entonces tratan de utilizar a Bolívar para enmascarar algo que no conviene al pueblo venezolano, pues. Entonces ahí está la lucha mía, pues. Nosotros hemos creado un partido llamado Vanguardia Bicentenaria Republicana precisamente para ir al rescate del proyecto original nuestro, porque el proyecto original está en peligro de perderse, porque hasta la palabra bolivariano lo han satanizado. Ya la gente cree que esto está fracasando porque el proyecto bolivariano está fracasando, y eso es falso. Está fracasando ese planteamiento de socialismo que ellos están planteando en este momento, que no está contenido en la Constitución Nacional. Ellos hacen esfuerzo por tratar de meterlo ahí en la Constitución, pero no es posible, pues. Ahora, usted al principio de la entrevista hacía referencia a un punto, sobre todo en aquella época, en 1992, ¿qué fue lo que los llamó? ¿Qué fue lo que los motivó a tomar las acciones que se tomaron? Criticadas o no, pero fueron acciones que se tomaron y evidentemente le cambiaron el curso a la historia contemporánea de nuestro país. Los militares se preguntaban, bueno, ¿nosotros para qué es que estamos sirviendo? O los ciudadanos se preguntaban, bueno, ¿para qué es que sirven los militares? Joel Acosta Chirino, en este momento, año 2013, piensa que la misma pregunta tal vez se la están haciendo los militares, los ciudadanos, o esto es un tema que no está dentro del debate actualmente. Sin duda, no solamente los militares, todo el pueblo venezolano se está haciendo esta pregunta. Óyeme el problema, cuando estábamos en los cuarteles, debatíamos eso, por supuesto a escondidas, decíamos que el problema de Venezuela no era político y mucho menos económico. Este es un país con un potencial económico extraordinario como ningún otro país. No solamente petróleo, podemos tener tierras fértiles para producir una gran agricultura, tenemos además de petróleo otras de índole de minero, tenemos de turismo, de todo tenemos en este país, pues. Es más, el único que se atrevió a hablar de pleno empleo en este país fue Carlos Andrés Pérez, porque él sabía el potencial que había en los 335 municipios del país. Bueno, entonces, ¿cómo entender en este momento que el problema es ético y moral? Ahí tienes el problema de la corrupción. La corrupción junto con la inseguridad se torna como elementos que la sociedad ve como los principales problemas que confronta en este momento. Por ejemplo, la familia venezolana, ¿cómo está en este momento? Cuando hablamos de inseguridad, ¿cómo está el modelo educativo? ¿Cómo están los medios de comunicación social conectados con los intereses del país y con los intereses del pueblo venezolano? ¿Verdad? Y después ver, por ejemplo, cómo esa familia juega un rol importantísimo al determinar que está enferma, porque la célula fundamental de la sociedad es la familia. Claro. Y si la familia está enferma, entonces la sociedad está enferma, el tejido social está enfermo y nadie ha puesto el dedo en la llaga. Entonces, para retomar, ¿considera usted que la misma pregunta de la década de los 90 se la están haciendo actualmente en el 2013? Por supuesto, es lógico, porque no se han resuelto los problemas. Fíjate tú que la única constitución del planeta que tiene 5 poderes es la nuestra. Los 3 clásicos y los 2 revolucionarios, los 2 innovadores, el poder moral y el poder electoral. ¿Pero por qué el poder moral? Porque precisamente el poder moral era como el ariete que iba a abrir caminos entre la gran podredumbre que la clase política había creado. Entonces, yo creo que es importante en este momento definir bien claro hacia dónde va el país, hacia dónde tiene que ir el país, atacar, por ejemplo, los antivalores, porque el problema de Venezuela, y como todas las sociedades actuales, es que perdieron el horizonte, perdieron el equilibrio, nos fuimos por lo material y nos olvidamos de lo espiritual. El problema es de valores, el problema es que, bueno, la sociedad se fue buscando el dólar mirando hacia abajo y nunca buscó el intuito humano que conecta con lo alto. Entonces hemos perdido el equilibrio como tal, tenemos entonces que espiritualizar cada individualidad para lograr un colectivo espiritualizado y así poder hablar de los valores, porque de lo contrario no vamos a encontrar esos valores. Tú ves, por ejemplo, ahorita que hablamos de socialismo, pero estamos hablando de odio, estamos hablando de enfrentamiento entre hermanos, estamos hablando de intolerancia, entonces no hay solidaridad, no hay amor al prójimo. Entonces yo creo que es importante en este momento hablar del rescate de la espiritualidad del pueblo venezolano. Ahora,